Sabéis de sobra que este año, bueno, desde el año pasado y este año estamos dando continuidad a un ciclo, a través de un ciclo de conferencias, a unos temas que tienen que ver con las perspectivas que tenemos sobre el futuro. Y en ese sentido, el año pasado los temas fueron muy interesantes. Al parecer nos quedamos un poco cortos de temas y este año estamos ampliándolo. Sociedad Cultural Landázuri, coorganizando con la Casa de Cultura Ignacio de Aldecoa. Esta es la tercera conferencia que presentamos este año y en la línea de, siguiendo la misma línea, traer personas de reconocido prestigio que traten temas interesantes. Pues hoy tenemos con nosotros a Francisco Luna, a quien agradezco también que haya venido y que se haya prestado a participar en este ciclo. Voy a hacer una breve presentación, como siempre, para presentar a Francisco y después pasaremos a escucharle. Bueno, Francisco Luna es licenciado en Filología por la Universidad de Deusto y es profesor de Lengua y Literatura. Entre 1992 y 2001 coordinó la elaboración de los currículos escolares del País Vasco de todas las etapas no universitarias. En 2001 se incorporó al Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa, donde coordinó un gran número de diagnósticos y evaluaciones, investigaciones y trabajos sobre temas tan diversos como el bilingüismo, la escolarización del alumnado inmigrante, el abandono escolar. De 2009 a 2013 fue director de este organismo y vicepresidente del Consejo Escolar de Euskadi. También ha publicado libros y artículos sobre temas educativos y ha formado parte del grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Educación para la elaboración de la propuesta curricular de la LOM-LOE. Actualmente es presidente del Fórum Europeo de Administradores de la Educación y es miembro de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado. Además, también es consejero del Consejo Social de la Universidad del País Vasco a propuesta del Parlamento Vasco y seguro que hoy pues, nos ofrecerá alguna clave o por lo menos nos dará motivos para la reflexión con un tema tan sugerente como ¿sustituirán las máquinas a los maestros del futuro? Eskerrik asko y muchas gracias, Francisco. El título realmente es una especie de arremetida para intentar atraer a la gente. Entonces, pero vamos a contestar. Vamos a intentar contestar a esta pregunta. Antes de empezar realmente la charla, vamos a ver dos elementos que de alguna manera nos van a indicar algunas pautas de lo que queremos decir. En septiembre de este mismo curso apareció en muchos periódicos esta noticia. Un colegio inglés sustituye a los profesores por inteligencia artificial y realidad virtual. Es el colegio David Game de Londres y un grupo de alumnos están experimentando esta experiencia. Cada 2 años se reúne la Cumbre Mundial sobre la Innovación en Educación. Está sustentada económicamente y organizada por la Fundación Dakar. Tienen mucho dinero y están investigando mucho sobre el futuro del mundo, el futuro en todos los ámbitos y, entre otros ámbitos, también cuál va a ser el futuro de la educación. Normalmente en este tipo de reuniones, en el que se reúnen miles de ponentes de enorme prestigio, intentan poner una especie de times a lo largo del tiempo de qué cosas van a pasar, cuáles son las proyecciones de cara al futuro en cada uno de los ámbitos. En 2019 presentaron, entre otros, estos posibles avances, predicciones en el mundo educativo. Los cerebros humanos se conectarán a la nube en 2030. La imagen del cerebro revolucionará nuestra enseñanza. 2030. Nuestros maestros se convierten en inteligencia artificial.
2031. Pues ya podemos terminar la charla, ¿no? Podemos ya pasar, si queréis, a las preguntas, ¿no? Es decir, si los máximos entendidos en el mundo educativo, desde Noam Chomsky a muchos otros nombres de gran renombre, han llegado a propuestas de este tipo, alguna razón tendrán, ¿no? O, por ejemplo, nos dice que las interfaces cerebro-computadora revolucionarán los métodos de enseñanza, de tal manera que algunas habilidades como leer y escribir, enseñar a leer y escribir, quedarán obsoletas. O, por ejemplo, la interfaz neuronal directa a la información hará que no sea necesaria la memoria, porque tendremos una conexión en el cerebro directamente a la Wikipedia. O sea, se nos presenta delante de nosotros en el mundo educativo un mundo que no somos ni siquiera capaces de imaginar. Pero son todo predicciones, porque dentro de este listado también había esta. En 2025, estamos ya a las puertas de 2025, incremento profundo en el control remoto, expertos en aprendizaje. Los expertos predicen que la realidad virtual y la realidad aumentada aumentarán el aprendizaje remoto y como resultado las aulas comenzarán a desaparecer. Es decir, son solo predicciones. Es decir, esto es lo que hacen, es intentar investigar en qué situación estamos en cada momento para averiguar cuáles son las grandes corrientes que pueden ir transformando cada uno de los ámbitos en los que ellos están investigando, ¿no? Por lo tanto, esto que hemos visto ahora, tanto la primera noticia, sobre la que volveremos al final de la charla, como todas estas predicciones, son eso, predicciones. Pero es como la espuma del champán. Eso no es lo importante en educación. Podríamos dedicar toda la charla a cuestiones de este tipo, pero no estaríamos hablando de la verdadera educación, ¿no? Por eso yo me voy a centrar en 3 temas en esta charla. En primer lugar, ¿cuáles son los grandes cambios que están afectando en estos momentos a la educación? La educación tiene un sentido, que es ofrecer un servicio a las generaciones jóvenes en un momento concreto de la historia. Si invertimos ingentes cantidades de dinero para que esas generaciones jóvenes nos vayan sustituyendo y vayan resolviendo los problemas que tenemos cada vez más complejos. Pero ¿cuáles son esos elementos que están cambiando y que están afectando sustantivamente a la educación? En segundo lugar, visto todo eso, entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las líneas que en estos momentos se están repensando en educación? Y tercero, ¿son mejores realmente las máquinas que los humanos para enseñar y para aprender? Bien, vamos a la primera. En este apartado no me voy a extender demasiado porque son aspectos que seguramente conoceréis, porque son aspectos casi de debate social. Solamente expondré algunos elementos que creo que serán un poco más novedosos y que nos pueden dar un poco más de juego. Hay aspectos sociales, de cambio social. Ha cambiado el tipo de familias. Pensar que en estos momentos las familias nucleares con hijos representan el 24% de toda la población vasca, 24%, pero que el 10% de las familias ya son monoparentales. Por lo tanto, por ejemplo, ha cambiado cuándo se casan y cuándo tienen hijos. Tenemos un problema muy grave de natalidad, muy grave, que está afectando de manera sustantiva al presente y al futuro más cercano de la educación. Pero hay otro problema. Según los últimos datos, las parejas que se casan, el 20% de ellas a los 5 años se separa. Y dirá, bueno, vale, esto en un centro de infantil o en un centro de primaria es un problema. Un problema en el sentido de que nos surgen problemas que antes no surgían, porque lo tiene que recoger la madre, lo tiene que recoger el padre, o lo tiene que recoger una familia, o lo tiene que recoger otro. Es decir, todo influye en educación. Todo el tema relacionado con la presencia del alumnado inmigrante es un elemento que necesariamente está influyendo en la dinámica diaria de los centros. Pensad que desde 1990 a 2023
se ha cuadruplicado el número de alumnos y alumnas inmigrantes en nuestro sistema. En estos momentos son cerca del 10% de toda la población escolarizada en nuestro sistema educativo en Euskadi. Pero, si miramos los datos de alumnado inmigrante en el 0-3, el primer ciclo de educación infantil que se atiende a través de las haurreskolak, ahí son el 13,5%. Pero este movimiento migratorio a nivel mundial es un movimiento que ha crecido desde 1990 a 2022 el 70%. Y son migraciones no solamente por razones de cambiar de país, sino por razones de guerras, de enfrentamientos, por razones económicas y en muy poco tiempo por razones también de carácter relacionadas con el medio ambiente y a la crisis climática. ¿No? Pensad, por ejemplo, en el tema de los inmigrantes. Es un tema que, nos guste o no nos guste, necesitamos. Necesitamos para mantener las pensiones. Toda esa presencia de personas inmigrantes trae alumnos inmigrantes a los centros. Por lo tanto, cambia totalmente nuestro paisaje en las aulas, no solamente por el color, por las culturas, por las circunstancias vividas, etcétera, etcétera. Pero la previsión que se tiene para intentar mantener el nivel de vida que en estos momentos tenemos es que diferentes instituciones estadísticas nos dicen que alrededor del 45% de la población española en 2050 será población inmigrante. Por lo tanto, no es un fenómeno puntual de estos momentos. Es un fenómeno que va a seguir necesariamente incrementándose a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ha cambiado sustantivamente cómo nos entretenemos, cómo pasamos el tiempo. Vamos a ver un vídeo desde 1930 hasta 2024, qué es lo que ha pasado. En 1930, el 23% del tiempo disponible se dedicaba a la familia, y así sucesivamente, la escuela, los amigos, los vecinos, la iglesia, las tapas, los restaurantes, el colegio, los compañeros de trabajo y online. Online en aquel momento no existía. Bien, vamos a ver qué pasa. Voy a parar en el año 2000. ¿No se está viendo? No, no se está viendo. No, perdón, no se está viendo, no sé por qué no se está viendo. Bueno, da lo mismo como pensaba que podía ocurrir. Este es 1930, este es 2024. En estos momentos, a nivel mundial, en los países desarrollados, el tiempo de ocio se dedica cerca del 61% a estar online. La escuela, un centro, representa el 3,33% del tiempo libre o el... ¿dónde está el otro? Sí, o el 0,74% en los alumnos de secundaria. Claro, en estos momentos todo lo online ha ganado una presencia de tal calibre que es un elemento que está afectando a la educación. Hay lo que se llama el síndrome Google. ¿Qué significa el síndrome Google? Que como toda la información la tenemos a mano, podemos sacar el móvil, que es la Wikipedia universal en muy poco espacio, y hacernos con cualquier tipo de información. ¿Para qué quiero recordar? No hace falta ya la memoria. Eso es lo que se llama el síndrome Google. Pero tenemos también determinados elementos que están afectando también a la sociedad en general de manera global, como son, por ejemplo, un mundo con recursos limitados. En estos momentos, según los últimos datos del panel de la ONU, si seguimos por el mismo camino que estamos en estos momentos, para 2030 necesitaríamos tener 2 tierras para poder satisfacer todas las necesidades supuestas que tenemos en estos momentos.
de los 35 signos vitales marcados por el panel de la ONU, en 20 está ya rebasado. Estos días se está celebrando creo que es la 29 COP en Azerbaiyán. Y el presidente de Azerbaiyán terminó ayer dando las gracias a Dios por tener petróleo y gas. Claro, este afecta a la escuela y afecta a todo el mundo, pero es que le afecta porque los alumnos de educación infantil que entren en estos momentos en la educación infantil, los alumnos pequeños que entren en estos momentos en educación infantil, son personas que vivirán en el siglo XXII. En el siglo XXII. ¿Cómo le afectará todo esto? ¿Qué culpa tienen ellos de todo lo que está ocurriendo? Voy a pasarles. Pero además es un mundo en el que se distribuye de manera muy desigual. Los 100 individuos más ricos del mundo poseen más que los 4.000 millones de personas más pobres. Es decir, esta desigualdad enorme, desde el punto de vista económico, social, cultural, está afectando, porque muchos de estos son el origen de las migraciones. Nadie se va porque quiere de su país. O la propia situación en estos momentos de la democracia. Es decir, una democracia está basada en la conciencia cívica por parte de los ciudadanos que, entre otras cosas, participan políticamente en el desarrollo de esa democracia. Pero cada vez se vota menos, cada vez tenemos más problemas. De hecho, los ministros de la Unión Europea decían esto: la aparente apatía política y civil y la falta de confianza en las instituciones democráticas, el aumento de casos de corrupción, de racismo, de xenofobia, nacionalismo violentos y exclusión social son elementos que representan todos ellos una importante amenaza. Tenemos todos los bulos, los fake news, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hay esto, yo me acuerdo de lo que decía Hannah Arendt en un libro escrito hace muchos años. Y decía: mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie cree en nada, porque no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira, no puede distinguir entre el bien y el mal. Bien, ¿por qué pongo todo esto? Porque cada vez que hay un problema social, de cualquier tipo, cada vez que hay un problema, de cualquier tipo, siempre la sociedad mira a la escuela. Si hay un problema de tráfico, que se trate en la escuela. Si hay un problema de medio ambiente, que se trate en la escuela. Si hay un problema de bullying, que se trate en la escuela. Si hay un problema de las generaciones jóvenes no acaban de aceptar el papel de la mujer y del hombre dentro de la sociedad, que se trate en la escuela. Claro. Pero llega un momento en que la escuela puede tratar lo que puede tratar, porque hemos visto el tiempo real que dedicamos en el tiempo libre a la escuela. La escuela representa alrededor del 20% de la vida de una persona en edad escolar. 20%. El resto son otras cosas. Pero toda la responsabilidad se la damos a la escuela. Otro tema, la sociedad de la información y del conocimiento. Yo recuerdo, estuve de director de un centro de formación de profesorado, y entonces en una ocasión, era en los años 80, principios de los 80. Entonces, nos tuvimos que poner de acuerdo entre todos los centros, porque cuando a los alumnos desde el centro docente, fuera de primaria o de secundaria, les mandaban a hacer un trabajo en la biblioteca, un trabajo de grupo, ¿no?, sobre un tema concreto. Entonces, lo que hacían, iban a la biblioteca, cogían la enciclopedia, recortaban la enciclopedia y la pegaban en el trabajo. Y entonces hubo que hacer toda una campaña para que los alumnos no recortaran la biblioteca, ¿no? Entonces dijimos, bueno, os vamos a facilitar más fácilmente las fotocopias de esto, tenéis que coger la información, no copiarla, simplemente recorta y pega, etcétera, etcétera. Claro, esta anécdota, en estos momentos, cuando el problema que tenemos no es la falta de información, sino el exceso de información, ¿no?, pues lógicamente nos vamos
a una situación de lo que se llama en estos momentos la cuarta revolución industrial. Si las dos primeras revoluciones industriales estuvieron basadas en la energía, las dos segundas y sobre todo la cuarta está basada en la información. Pero tenemos tal exceso de información que incluso hemos creado un término que se llama infosicación. Estamos contaminados por el exceso de información. Luego lo veremos más claramente. Bien. Dalí Linearity, en una entrevista que le hice para Cuaderno de Pedagogía, el título era el siguiente: la sociedad del conocimiento nos hace cada vez más ignorantes. ¿Y por qué decía esto? Porque él argumentaba que cuando nuestros padres o nuestros abuelos estaban ejerciendo su labor y estaban creando las familias, tenían un entorno bastante cercano, podían controlar prácticamente todo lo que tenían a su alrededor. Es decir, controlaban la vida, conocían cómo funcionaban las cosas. Pero en estos momentos nosotros desconocemos absolutamente cómo funciona la mayor parte de las cosas con las que funcionamos diariamente. De hecho, él habla de que vivimos en una sociedad de la confianza. Confiamos que funcionen los semáforos y que el coche que viene se pare. Confiamos que cuando compramos un reloj, que no sabemos cómo funciona, porque ya nos llevamos con estos, realmente nos funcione, pero no sabemos cómo funciona. Nos compramos un ordenador cada vez más potente y cada vez entendemos menos de cómo funciona ese ordenador. Nos volvemos locos, ¿no? Entonces, esa idea de que una sociedad del conocimiento basada en la información y en el conocimiento cada vez nos ha llevado a ser más inútiles para conocer por qué funcionan las cosas y cuáles son las cualidades de cada cosa de las que utilizamos. Hay otro tema que tiene que ver con la revolución tecnológica. Indudable, ya lo hemos visto anteriormente con las primeras estas. Esta cuarta revolución está basada fundamentalmente, como decía, en el tema de la información. Y aquí hay elementos del tema de información que ya nos van sonando. La inteligencia artificial, la información tecnológica, el Big Data, lo que se llaman las macrogranjas de datos, el LOT, que es el Internet de las cosas, la nube, la nanotecnología, la biotecnología, la computación cuántica. Es decir, en estos momentos esta cuarta revolución es la unión entre lo físico, lo biológico, la física, la biología y lo digital. Claro, es un mundo que estamos empezando a ver. La inteligencia artificial en estos momentos está en sus primeros pasos. Aunque hace tiempo que la inteligencia artificial empezó, con lo que se llamó la inteligencia artificial específica, es decir, una inteligencia para una tarea determinada. Por ejemplo, en 1997, un ordenador ganó al campeón del mundo de ajedrez, Kasparov, por primera vez en la historia. Y era un ordenador que tenía 2 toneladas. 2 toneladas. Pero ya en 1997, un ordenador específico ganó a alguien, a un ser humano que en principio era el que más potencia tenía en ese juego. Pero es que ese ordenador de 2 toneladas prácticamente sería un chip dentro de lo que llevamos cada uno de nosotros en el bolsillo. O todo el Internet de las cosas. Todos tenemos multitud de dispositivos conectados a Internet. En estos momentos se considera, por lo que se sabe, hay 21.000 millones de dispositivos conectados a lo que se llama el Internet de las cosas. 21.000. Para el año 2030 serán el doble. Esto no es neutro. Es decir, el encender continuamente el móvil, el hacer fotografías, el utilizar Internet, no es neutro desde el punto de vista medioambiental. De hecho, todos estos móviles, esta es una imagen que podríamos ver muy frecuentemente. Pero ¿cuáles son los datos de esto? No están mirando al objeto, están mirando a la foto. Bien, cada año se toman 1,81 billones de fotos a través del móvil. Es decir, 55.000 fotos por segundo.
En 2030 se tomarán 2,3 billones de fotos. Y el cálculo que se hace es que cada uno en nuestro teléfono tenemos alrededor de 2.100 fotos. ¿Para qué? Es imposible, no tenemos vida para ver tantas fotos. Pero el problema no es tener fotos, o el para qué queremos esas fotos, porque las tenemos todos. Todos vivimos en este mundo. El problema es que las redes sociales, que incorporan todo este mundo, ya representan... Facebook en estos momentos tiene unos 4.000 millones de personas que están en Facebook. Si pusiéramos las redes sociales comparados con habitantes por países, tendríamos esto. Facebook y WhatsApp serían los 2 primeros países del mundo, por encima de China y de India. Pero es más, toda esta aceleración tecnológica, hay incluso una denominada ley de aceleración tecnológica que hizo un investigador de Google y que decía en aquel momento, hace ya varias décadas, decía, lo que antes tecnológicamente se tardaba en implantar en la sociedad alrededor de 50 años, ahora pasará, en aquel momento hace 2 décadas, ahora pasará cada 5 años. Y a eso le llamaba ley de aceleración tecnológica. En estos momentos, mirad esto. Para conseguir 1 millón de usuarios, todos estos software han pasado. Netflix tardó 3,5 años. O, por ejemplo, Facebook tardó 10 meses. ChatGPT, la primera inteligencia artificial generativa que todos conocimos, tardó 5 días. ¿Cuánto pensáis que tardó ChatGPT en conseguir 100 millones de usuarios? 2 meses. ChatGPT apareció el 30 de noviembre de 2022 y a que parece que ha estado toda la vida con nosotros. Entonces, toda esta situación, más los cambios en el mundo del trabajo, no voy a extender, no sabemos cuántos trabajos se automatizarán. Si se piensa que estas personas que hemos hablado antes, que podrán vivir hasta el siglo XXII, tendrán que cambiar una media entre 10 y 15 veces de trabajo e incluso de ámbito de trabajo y de profesión. Hay muchísima información de muchas instituciones relacionadas con el ámbito laboral que van diciéndonos cuáles son el tipo de competencias que se necesitan para el mundo del trabajo del futuro. No me voy a extender mucho más en esto. Pero, por ejemplo, lo que me decía en una entrevista Koldo Sarachaga, empresario vasco, todo eso, dice, más de las 2/3 partes de los conocimientos necesarios para trabajar poco tienen que ver con lo que se ha estudiado. O Pedro Miguel Echenique, el titular era hay que huir de la idolatría de los contenidos. Y dice, hay que huir de la idolatría de los contenidos. Hoy, cuando estás haciendo una carrera de 4 años y terminas esa carrera, prácticamente más de la mitad de los contenidos que has estudiado en esa carrera ya no sirven. Cada 2 años se duplica el conocimiento de la especie humano. Cada 2 años. Y esto se acelerará, ¿no? Es decir, vivimos, por lo tanto, en un mundo que no somos capaces de controlar. De hecho, hay un término en inglés, el término se llama VUCA, y significa, en castellano, vivimos en un mundo volátil, cambiante continuamente, en un mundo incierto, desconocemos hacia dónde vamos, en un mundo complejo, sabemos que las cosas influyen en unos y en otros sitios, pero no sabemos por qué, y en un mundo ambiguo. Y todo lo resume en una frase que a mí me gusta mucho, porque además es muy poética, de Edgar Morin, un filósofo francés, que decía, hay que aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de un archipiélago
de certezas. Solo sabemos algunas cosas. Y son muchas más las cosas que desconocemos. Bien, con todo esto, ¿qué hacemos en la educación? Porque la educación, durante toda su historia, se ha basado en la seguridad de lo que tenía que enseñar. Se respondió a la revolución, la revolución industrial, cuando nacieron las escuelas para una población más masificada, sabíamos lo que teníamos que hacer. Teníamos un libro, un maestro, un aula y unos alumnos. Y teníamos un currículum que todo el mundo tenía que aprender de la misma manera. Había un ministro francés que decía, es el 12 de octubre, son las 10 de la mañana, en toda Francia están trabajando la Revolución Francesa. Yo cuando empecé a dar clases podía decirle a mis alumnos, mañana, esta noche, pedirle a vuestros padres, yo trabajaba en secundaria, pedirle a vuestros padres para ver tal película que echan en la primera cadena. Y mañana la comentamos. Se lo dices eso a un alumno ahora, te dice, ¿pero qué me hablas? Solo veo como mucho la Resistencia. ¿No? En fin. Entonces, todo esto, además, a todo esto además se añade otro elemento, que es lo que se llama la globalización de la educación. Este es uno de los mayores especialistas en innovación en educación. Es un director de un centro inglés, ¿no? Que escribió ese título, La Escuela del Mañana. Y dice, el mundo de hoy y el mundo de mañana va demasiado compartimentado. Depende más que nunca de la colaboración. Es decir, en estos momentos, hablar de cómo resolver los problemas del sistema educativo vasco es un absurdo. Solo una parte de los problemas son específicos de la educación vasca. Todos los problemas grandes que nos estamos planteando en la educación son problemas de carácter global. ¿Cuáles son las reformas que diseñan los países de la OCDE, los países más ricos del mundo? En los últimos años, en las últimas décadas, más de 450 reformas se han hecho en los diferentes países que pertenecen a la OCDE, la estructura organizativa del capitalismo mundial. Más de 450, de todo tipo, relacionados con el currículum, con la organización, con la profesión docente, con las evaluaciones, con etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros ya llevamos una tralla, ya llevamos unas cuantas trallas. Bien, la mayoría de estas reformas no han tenido éxito. ¿Y esto qué quiere decir? No que no se haga bien, se ha hecho con criterio suficiente y con la información disponible en cada momento. Pero está cambiando tanto el mundo y está cambiando, por lo tanto, tanto la educación que no siempre es fácil de acertar. Y lo que está claro es que en estos momentos hay una convulsión mundial, una revolución mundial a nivel educativo. ¿Por qué? Primero, por una cuestión de supervivencia. Y supervivencia me refiero a la supervivencia de los docentes y de los alumnos. Es decir, la insatisfacción docente por su trabajo va creciendo. De hecho, a nivel mundial hay una enorme necesidad de gente que se quiere dedicar a ser profesor. Los profesores quemados son cada vez mayores, porque no encuentran satisfacción en lo que están haciendo. Y por parte de los alumnos, la insatisfacción es enorme. Mira, hay una investigación que realizó Rosalind Parker en una universidad de Estados Unidos, en el Media Lab, que encontró que la movilización mental durante el tiempo de exposición de una charla en los adolescentes era menor que durmiendo. Por suerte aquí no hay adolescentes. Es decir, es como si estuviéramos haciendo una escuela hostil al cerebro, porque así no se aprende. No se aprende de esa manera. Segundo, porque aprender va a ser imprescindible para progresar y para sobrevivir como país. Como país. Y por lo tanto, es decir, necesitamos
por motivos económicos, una buena formación. Y os voy a poner un ejemplo para que veáis qué significa esto. Estos son algunos de los países más importantes de la OCDE que se presentan en la evaluación PISA. Es la más influyente evaluación a nivel mundial. Prácticamente PISA, a través de la OCDE, se considera que es el Ministerio de Educación a nivel mundial. Bien. Por 25 puntos de mejora en la puntuación PISA, esta sería la ganancia de los países. 25 puntos de mejora. Es decir, España, si fuera capaz de incrementar 25 puntos en la puntuación de PISA, ganaría 4.147 millones de dólares más dentro de su PIB. 50 puntos supondrían un incremento del 1% del Producto Interior Bruto. Es decir, nada es neutro en educación. Podemos pensar, y necesariamente tenemos que pensar, que la educación está para formar personas, etcétera, etcétera. Pero tiene en estos momentos una vinculación relacionada también con la competitividad a nivel internacional. Es decir, ya no estamos formando a alumnos y alumnas que van a ejercer su profesión en el entorno más cercano. Seguramente muchos de ustedes tendrán ya o hijos o nietos que están trabajando en el extranjero, han encontrado donde han podido encontrar o han querido encontrar en otros sitios porque tenían más expectativas de una mejor formación, una mejor situación laboral, ¿no? ¿Por qué todos los países más ricos del mundo, aquellos que representan el 86% de toda la economía mundial, se ponen en el brete de que evalúen cuál es su tipo de educación a través de la evaluación PISA? Vean cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Esta es lo que mide en estos momentos PISA. ¿No? Por lo tanto, nos encontramos con esta revolución educativa fundamentalmente porque todo el mundo se está haciendo la misma pregunta. ¿Queremos estudiantes que tengan competencias más complejas, porque vamos a vivir en un mundo más complejo, durante más años, para convertirse en aprendices autónomos? Porque sabemos, o al menos las predicciones nos dicen, que el tipo de trabajo y la garantía de continuidad en el trabajo inicial no va a ser permanente. Eso de saco la carrera, encuentro un trabajo y estoy para toda la vida, no será posible. Por lo tanto, aquí nos encontramos con un problema. Hemos dicho antes que la mayoría de las reformas que se estaban haciendo por parte de la OCDE, sustentadas y apoyadas y asesoradas por parte de la OCDE, no habían tenido el éxito esperado, ¿no? Pero algo hay que hacer en educación, algún cambio hay que hacer en educación, porque sabemos que no responde ni a la expectativa de los docentes ni a las expectativas del alumnado. La mayor parte de los alumnos se aburren en clase. Entonces, algo hay que hacer. Si no lo hacemos, los países, los sistemas educativos de cada uno de los países, los centros educativos con sus equipos docentes, con las familias, etcétera, etcétera, la harán las empresas. Prácticamente todas las empresas de carácter tecnológico están invirtiendo ingentes cantidades de dinero en educación. Ahí tienen, por ejemplo, Microsoft tiene todo un catálogo de servicios a la educación que se han incrementado sustantivamente durante el tiempo de la pandemia. Por ejemplo, todos son grandes, Telefónica, hasta Forbes, la revista de las mayores riquezas del mundo. Es decir, todo el mundo está interesado en estos momentos en responder a los problemas de la educación. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes. No solamente porque hay que cambiarla, porque necesitamos cambiarla, porque hay que hacer otra cosa, porque ya no se adapta a la realidad de los intereses y de la profesión docente, pero además
porque necesitamos cada vez mayor talento para responder a los problemas a los que nos estamos enfrentando, algunos de los cuales veíamos al principio. Y esto va a ir a más. Es más, ya se ha establecido un acrónimo en el que se definen cuáles son las grandes empresas tecnológicas. Es decir, Google, Microsoft, Apple o Facebook van a ser las grandes proveedoras de los servicios de educación a muchos países. Pensad qué haréis vosotros como dirigentes del Departamento de Educación. Si de pronto os encontráis con problemas, no sabéis por dónde tirar, y de pronto te viene una empresa que te lo da todo hecho, y además te lo da con una disponibilidad atractiva en cuanto a los recursos técnicos e informáticos con los que va a responder. ¿Quién puede decirle que no? Entonces, nos encontramos con este problema. Y este es un problema global desde el mundo de vista. Bien, entonces, con toda esta situación, ¿cuáles son las predicciones sobre lo que se supone que va a funcionar o que debe caracterizar la educación del futuro? Hay multitud. Si miráis en Internet, en inglés, y ponéis The Future Education, hay 2.480 millones de referencias sobre este término, el futuro de la educación en inglés. Si lo miráis en castellano, 198 millones de referencias. Es decir, es un tema que está estudiando prácticamente todo el mundo. ¿Qué hay que hacer en la educación? Por ejemplo, hay multitud de artículos de periódicos sobre cómo va a ser la educación del futuro, que la mayoría están basados en los trabajos que se están haciendo por parte de instituciones de carácter internacional. Por ejemplo, la OCDE tiene un campo específico relacionado con el futuro de la educación de cara a 2030, con documentos que definen cuáles van a ser las características de ese futuro mundo educativo. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial también, lógicamente, está preocupado por este tema y tiene elementos relacionados directamente con el futuro de la educación, documentación. O, por ejemplo, la UNESCO tiene un grupo específico para trabajar los futuros de la educación. Y han salido documentos, algunos de ellos muy interesantes como este, con un título muy bonito, pero es que además el documento es muy bueno. Sustituye a lo que se llamó el informe de Delors, que se llama Reimaginar juntos nuestros futuros. O, por ejemplo, la Unión Europea, que habla del Espacio Europeo 2025, en el que prácticamente todos los países tendremos que tener determinados elementos comunes a toda Europa. Y esto tiene que ver con el futuro de la educación europea. Pero luego hay multitud de organizaciones que están trabajando sobre este tema del futuro de la educación. ¿Y cuáles son las predicciones? Son muchas. Yo he elegido las que me han parecido que se repiten más y por no alargar excesivamente el listado. La primera de ellas, casi la piedra de bóveda de todo el cambio, es el aprendizaje personalizado será la norma. La segunda, el perfil del docente se transformará. La tercera, se fomentará el papel activo de los estudiantes. La cuarta, cambiarán los entornos de aprendizaje. La quinta, los avances en neuroaprendizaje e investigación llegarán al aula. Y la sexta, la inteligencia artificial y la realidad virtual revolucionarán la educación. Luego hay otras, por ejemplo, hay otras que ya no son tan comunes en todos los documentos, como ¿quién financiará la educación? Tenemos que pensar que estos niños que estamos hablando, que posiblemente puedan vivir en el siglo XXII, el 50% de esos niños vivirá hasta los 100 años.
Por lo tanto, los sistemas sociales, los sistemas políticos, tendrán que invertir en la atención a las personas envejecidas mucho más dinero que el que en estos momentos se destina. Entonces, hay muchas predicciones que hablan que es muy probable que, como baja el número de alumnos en los centros por la baja natalidad en los países desarrollados, el incremento en los presupuestos para educación descienda. ¿Sí? O se habla también sobre cómo serán las instituciones educativas en el futuro. Y van desde el extremo de grandes centros de formación y aprendizaje hasta llegar a desaparecer todos los centros porque no serán necesarios. Bien, pero vamos a ver brevemente en el tiempo que nos queda estos temas. Bien, tenemos este grupo de jóvenes que están en un instituto haciendo un trabajo en grupo. Bien, entonces hemos dicho que la primera vamos a elegir a esta alumna y vamos a ver cómo le podemos mejorar su aprendizaje y la educación que está recibiendo. Entonces, la primera hemos dicho que era la personalización de la educación. La última ley educativa del franquismo, la llamada Ley del 70, ya hablaba de la personalización de la educación. Por lo tanto, no es un término nuevo. Todas las leyes de educación que han salido en este país, y digo este país, tanto España como en el País Vasco, hablan de la personalización de la educación. Por lo tanto, es un término con el que vamos aspirando desde hace mucho tiempo. Es esa piedra de bóveda que sostiene todo. ¿Qué significa la personalización de la educación? Hay que distinguir entre enseñanza individualizada y enseñanza personalizada. La enseñanza individualizada, que es lo que se ha entendido muchas veces, es, bien, yo tengo un currículum y lo que veáis a darle, según sus características personales, una enseñanza individual a cada uno de mis alumnos. Pero el currículum es común para todos. Una enseñanza personalizada no solo tiene en cuenta cuáles son las características de ese alumno o alumna, o cuáles son su nivel socioeconómico-cultural, sino que tiene en cuenta sus expectativas, sus necesidades, sus gustos, sus preferencias. Eso se llama educación personalizada. Es decir, un currículum común, fijo y único para toda la población no es educación personalizada. ¿Sí? Por lo tanto, hasta la UNESCO, hace unos años, sabiendo que este era un elemento clave de todo el cambio educativo, sacó un documento sobre aprendizaje personalizado. Bien, vamos a ver, es más, una de las proyecciones de la reunión internacional sobre el futuro de la educación que comentábamos al principio, viene precisamente en eso, educación personalizada de por vida para el año 2031. Es decir, este parece el elemento clave de todo el cambio. Pero, de hecho, hay hasta universidades, por ejemplo, esta universidad de Estados Unidos tiene una educación personalizada para sus 180.000 alumnos. Evidentemente, a través de dispositivos informáticos. Es decir, lo que hace es que las rutas formativas se amoldan a cada uno de los alumnos. ¿Y eso qué significa? Emplea simuladores en lugar de exámenes tradicionales. O, por ejemplo, dice, ¿para qué asistir a clase de algo que ya se sabe? 180.000 alumnos. Bien, entendemos lo que es la educación personalizada, la personalización del aprendizaje. Vamos a ver el resto. El cambio de perfil docente. Evidentemente, en la personalización del aprendizaje es necesario que las funciones que en estos momentos interpretamos como funciones básicas de un maestro o una maestra o de un profesor cambien. Y de manera sintética, ahí están todas las características de la nueva profesión docente, lo que pasa es de transmisor de información a diseñador de experiencias de aprendizaje.
De hecho, hay una experiencia práctica que se lleva en muchos centros ya en el País Vasco y en muchos otros centros, que se llama el flip ground. Es decir, bueno, lo que hace fundamentalmente esta experiencia es cambiar la forma de concebir la organización de las clases. Normalmente, cuando hemos sido alumnos, el profesor o la profesora nos daba la información en clase, a través de una clase expositiva, a través de algunos trabajos, etcétera, etcétera, y luego, ¿qué hacíamos? Deberes en casa. Pero claro, los deberes en casa es la parte más importante que tiene que conocer un profesor, porque es ahí donde se descubren los problemas de aprendizaje, los errores conceptuales que ha adquirido ese alumno cuando ha estado explicando la información que le damos de manera expositiva, la podemos hacer a través de muchos otros medios, mediante un vídeo, mediante apuntes, mediante etcétera, etcétera. Pero lo importante es que la aplicación de ese conocimiento se haga donde pueda corregirse esa práctica en clase. Entonces, hay muchos centros que ya están cambiando, es decir, determinadas exposiciones no se dan en clase, pero lo que se trabaja son los deberes. Porque si un alumno no ha entendido nada y tiene deberes para clase, ¿cómo lo resuelve? Para casa, ¿cómo lo resuelve? O no los hace, o los hace mal, o los hace bien si tiene ayuda en casa. ¿Sí? De hecho, este libro de primera clase es el resumen de todos los aprendizajes a lo largo de 20 y tantos años en la evaluación PISA. Y lo hizo él, que es el creador de PISA, director de educación de la OCDE, y dice: PISA ha comprobado que cuando los gobiernos de cualquier tipo piensan que la calidad de los docentes es baja, tienden a decirles exactamente qué hacer y cómo quieren que se haga. Es decir, o damos autonomía al profesor para que realmente atienda en esa personalización del aprendizaje, o si tenemos la misma mentalidad que esto, no lo haremos nunca. Otro, papel activo del alumno. En el papel activo del alumno podríamos ir, bueno, pues hay una cantidad enorme, una caterva enorme de propuestas didácticas en estos momentos, que ya vienen desde antes, pero que en estos momentos se están desarrollando por esa propia insatisfacción de cómo hacemos, cómo modificamos nuestra práctica docente, ¿no? Bien, pero esto no es, siendo importante, no es lo más importante, porque la práctica activa tiene que ver con qué queremos enseñar a los alumnos, qué queremos que sean capaces de hacer. Bien, esta es una hoja de un periódico. Va sobre el reportaje sobre la final de la Copa de Europa del año pasado. Si ustedes ven ahí el texto, los gráficos, los mapas, ¿en qué asignatura estudiaremos este reportaje? ¿En qué asignatura? ¿Él? Pero en educación física se estudian los gráficos. En educación física se estudian el texto y la comprensión lectora. Se estudian los números y la interpretación de los números. Por ejemplo, este es sobre reportaje sobre los ahogados en verano. ¿En qué clase lo hacemos? Este sobre el reportaje sobre el proceso de donación de órganos. Son reportajes de periódicos del País Vasco, ¿eh? Este es sobre el amor en el siglo XXI. Es importante para nuestros alumnos, ¿no? ¿En dónde lo damos? ¿En matemáticas, el amor? Lo vamos a ver más claro. Este es una prueba, un ítem de PISA, una prueba de PISA. Es un cuento de 3 páginas, se llama El regalo. PISA mide 3 competencias: lectura, ciencias y matemáticas. ¿Sí? ¿En cuál de las 3 competencias está puesto esta prueba de un cuento de 3 páginas? ¿Para medir qué? Se lo he puesto fácil, ¿eh? Bien. Y esta es un gráfico sobre población activa.
Y está. Gráficos sobre accidentes de tráfico. ¿Qué medimos con esto? Matemáticas. Es decir, esa disgregación del conocimiento en áreas diferenciadas que a veces no tienen ningún contacto entre ellas, no es la realidad. No tiene demasiado sentido. Las cosas no se aprenden de manera disgregada. Se pueden aprender determinados elementos para interpretar esa realidad de manera diferenciada, pero el objeto del aprendizaje sobre el que estás trabajando no tiene sentido necesariamente separarlo por áreas. No hay, salvo la tradición, ninguna investigación que nos diga que eso es mejor que hacerlo con un carácter interdisciplinar. Entonces, lo que estamos hablando es realmente de qué es lo que queremos enseñar a los alumnos para que sea un aprendizaje activo. Aprendizaje activo no significa que se muevan más, sino que activen el cerebro, para que activen, que comprendan, no solo que entiendan lo que está diciendo, sino que tengan un aprendizaje profundo. Eso significa aprendizaje activo, ¿sí? De hecho, muchos países del mundo están reduciendo los currículos. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a lo básico. Hay que garantizar lo básico, por equidad educativa y por necesidad en estos momentos. Pongo algunos países que están en la cabeza de la puntuación internacional de PISA, están reduciendo su currículo. Hong Kong, Japón, Singapur, todos los países asiáticos están reduciendo, seleccionando lo importante, la base de todo el aprendizaje, que te servirá para muchas otras cosas. Pero claro, si tenemos currículos sobrecargados, el aprendizaje con comprensión es imposible. Es decir, tenemos lo que se llama un sistema bulímico. Aprendemos y lo devolvemos. Y una vez que lo devolvemos en el examen, nos olvidamos. Y sobre todo, un alumno puede ser muy bueno educativamente, sacar muy buenas notas, pero sin embargo no tener conciencia de cuál es su situación como aprendiz. Según los datos de PISA, menos del 40% de los alumnos de secundaria a los 15 años tienen una conciencia como aprendices, de qué quieren, de qué van bien, en qué van mal. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo simplemente han ido haciendo exámenes y han ido pasando. Pero de pronto tienen una herida, ven la sangre y ya no saben qué hacer. Y saben perfectamente desde el punto de vista científico-biológico qué es lo que está pasando ahí. Eso es darle utilidad a los conocimientos, pero sobre todo activar el conocimiento de una manera distinta. ¿Y esto qué significa? Que el mundo moderno no nos premia por lo que sabemos. Eso solo nos premia los programas de televisión, sino por lo que podemos hacer con lo que sabemos. Ese es el cambio que se está haciendo en estos momentos en muchos sistemas educativos a nivel mundial, entre otros también nuestro sistema vasco, relacionado con el trabajo por competencias. La competencia no quita los contenidos, son necesarios en una competencia, pero esos contenidos tienen que servir para hacer algo. Y hacer algo no significa necesariamente hacer algo de carácter laboral, un resultado. Entender una poesía es hacer algo con él. Vamos al siguiente, diversidad de entornos. No conozco. He estado 20 años en el Instituto de Evaluación e Investigación Educativa del País Vasco. No conozco ni una sola investigación que justifique que las clases tengan que ser de 1 hora. No conozco ni una sola investigación, pero sí muchas contrarias, que me digan que para los adolescentes es bueno estar en una mesa mirando hacia la pizarra. Es decir, con toda la energía a flor de piel, les tenemos durante 6 horas metidos sentados en una mesa.
Esta diversidad de entornos tiene que ver también con una nueva, un nuevo planteamiento de lo que tiene que ser el aprendizaje. Y lo hemos visto de una manera práctica durante la pandemia. En estos momentos, aprender algo no tiene solo como origen la escuela. Es más, en muchas ocasiones las experiencias de aprendizaje que tienen nuestros alumnos, los alumnos que tenemos en nuestros centros, en estos momentos son mucho más ricas, más satisfactorias y más cercanas a sus intereses adquiridas fuera del centro que dentro del centro. Es decir, a través de MOOC, pequeños cursos. ¿Sabéis cuántos vídeos se suben cada minuto a YouTube? 300 vídeos al minuto. Cuando tenemos que hacer un plato nuevo, ¿dónde vamos? Si lo hacemos nosotros, lo hacen nuestros alumnos. Pero es que ya se está hablando incluso de lo que se llaman los microcréditos. Es decir, el que te reconozcan incluso que tú, a través de un pequeño curso impartido y organizado por universidades de prestigio, a las cuales puedes acceder gratuitamente, te reconozcan esa competencia. Es más, por ejemplo, Bill Gates, que invierte una enorme cantidad de dinero en el mundo educativo, él dice que todos los títulos van a desaparecer, que realmente lo importante son las habilidades y las competencias. Entonces, este mundo, no sé si se verá, bueno, vamos un poco justos, aquí les iba a presentar un aula del futuro. En un aula del futuro, al final, lo que hay es un aula abierta, con diferentes espacios en los que se van moviendo, en el que no solamente hay espacios para trabajar en grupo, para trabajar de manera individualizada, momentos para pensar, momentos para hacer trabajos prácticos con máquinas y con equipamiento informático, etcétera, etcétera. Hay ya mucha experiencia sobre este tipo de aulas. En el País Vasco ya tenemos algunos centros que están con esta experiencia. Es decir, es necesario cambiar los tiempos, los espacios, la forma de enseñar. Dependiendo del tema que estás trabajando, necesitarás 20 minutos o necesitarás una hora. Pero la organización en horas de clase es una cuestión simplemente de carácter administrativo. No tiene una justificación educativa. Claro, en secundaria, esto no sé si decirlo porque los están grabando, pero bueno, en secundaria tenemos 16, 17 horas de clase, luego algunas horas de tutoría, algunas horas de guardia, 23 horas. Y nos vamos para casa a trabajar. Pero claro, eso si todos estudiamos el tiempo, las 6, 7 horas diarias, todo el tiempo, todos juntos, podríamos hacer, entrar, salir de clase, estar en una clase, apoyar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es una cuestión administrativa. Es posible. Hay centros que cambian semanalmente el horario. ¿Por qué? En virtud de los trabajos y de las tareas y de los temas que estén trabajando durante esa semana en las diferentes asignaturas. La neurociencia del aprendizaje. Ya vamos terminando, ¿eh? La neurociencia del aprendizaje. En estos momentos es uno de los elementos que más está creciendo. De hecho, a la década de los años 2000, estos principios de 2000, se le está llamando la década del cerebro, porque los aprendizajes que se están adquiriendo, los descubrimientos que se están adquiriendo sobre el cerebro son los mayores de toda la historia, ¿no? Por ejemplo, les pongo un caso que yo conocí hace poco. El cerebro no está preparado para leer. De hecho, no hay un espacio o no hay un sitio dentro del cerebro que esté dedicado a la lectura, sino que es la conjunción, la unión, por lo visto, de dos partes del cerebro, la visual y la lectora, y la imagen. La visual, bien. Estos dos elementos, una vez que empiezas a leer, no se puede aprender a leer uno solo. Hablar sí, pero a leer no. Siempre te tienen que enseñar. Bueno, pues cuando te han enseñado, se crea
un espacio específico, más o menos por aquí, que no existía antes y que lo llaman con una manera muy poética, que es el baúl de las letras. Y ese espacio del cerebro no lo tienen los analfabetos. Es decir, descubrimientos curiosos como estos, pero cada vez sabemos más sobre cómo se aprende, cuáles son las mejores estrategias de aprendizaje, cuáles son los mejores procedimientos, qué significa la memoria. La memoria no es simplemente memorización. La memoria es el elemento clave para el aprendizaje, pero no por el elemento de la memorización. Tenemos más o menos cuáles son los grandes principios que, desde el punto de vista del neuroaprendizaje, podrían garantizar una mejor adquisición y comprensión de los textos, qué significa comprender un texto, cómo se aprende a leer mejor. Es decir, cada vez tenemos más avances a partir de las investigaciones sobre lo que nos aporta el cerebro. Y finalmente, el uso de la inteligencia artificial y de la realidad virtual. Es decir, fundamentalmente en esto encontrarán continuamente, si están en Twitter, en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera, propuestas con herramientas de inteligencia artificial para docentes, para profesores. Hay cursos continuamente sobre la inteligencia artificial en educación, etcétera, etcétera. Fundamentalmente, la inteligencia artificial lo que nos va a permitir son 4 cosas. Primero, la generación automática de contenido. Segundo, la personalización de contenido. Es decir, yo le puedo poner un programa, de hecho, un centro de Londres que les hablaba, lo que tienen es un dispositivo informático, un programa, en el que el alumno va a clase, se sienta delante de un ordenador y continúa respecto de lo que había hecho ayer en las diferentes asignaturas. Y además, las asignaturas están interrelacionadas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va haciendo es incorporando más información de acuerdo a la evaluación que el propio programa va haciendo momentáneamente en ese momento de cada una de las acciones que va realizando cada alumno. De tal manera que si un alumno, el programa ha percibido que no ha entendido suficientemente tal concepto que es necesario para hacer algo posteriormente, le aporta otro tipo de información de otra manera. Es decir, si se la ha dado con carácter visual, se la puede dar con con sonidos, se le puede dar con imágenes, ¿sí? Eso es lo que permite la inteligencia artificial. Otra, la generación de evaluaciones constantes. Es decir, la cantidad de información de los que se disponen a través de estos dispositivos, que ya son reales, que ya existen, de inteligencia artificial adaptativa, es enorme. Hasta tal punto en el tema de la evaluación, que la propia Unión Europea ha sacado una normativa que sería necesario cumplir en la evaluación educativa. Determinadas garantías, porque es tan potente ese instrumento para evaluar que podemos cometer errores de sesgo. Es decir, o la optimización de las rutas de aprendizaje. Es decir, yo te marco una ruta de aprendizaje, pero esa ruta de aprendizaje no es cerrada. Es decir, dependiendo de las opciones que vayas tomando, de los intereses, etcétera, etcétera, te irá llevando hacia un sitio o hacia otro. Esto es lo que significa, pero evidentemente, en estos momentos, la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, a partir del ChatGPT, lo que nos está creando es problemas porque no sabemos cómo utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, algunos piensan que es un castigo para los profesores, como es un castigo los móviles. Como no sabemos qué hacer, ¿qué hemos hecho? Prohibirlos. Pero prohibirlos no desaparecen, ¿eh? No desaparecen. O, por ejemplo, la frustración de ChatGPT. Les estoy diciendo que utilicen ChatGPT, pero que no copien, que no hagan todos los trabajos, que solo tienen que revisar. O incluso llegamos ya a que el suicidio de un menor enamorado de inteligencia artificial abre un problema relacionado con los controles. Es decir, de todo se va a ver en la viña del Señor. Bien, terminamos. Entonces, ¿son mejores las máquinas que las personas? Cuando les presentaba este centro, solo les he contado una parte, ¿no? Es decir, incluso en la aplicación práctica experimental de la inteligencia artificial, se sabe que no es suficiente,
que hay determinados elementos que tienen que ver con la relación personal, que el hecho educativo es un elemento de relación, de simbiosis, y por lo tanto, necesariamente, en este centro han tenido que organizar dos grandes bloques. Un primer bloque matinal, en el que a través de la inteligencia artificial y a través de itinerarios de aprendizaje individuales, les van aprendiendo y van trabajando las diferentes asignaturas del currículo. Física, química, biología, inglés en su caso, y luego hay una serie de asignaturas optativas dependiendo de los intereses, las apetencias que tienen los alumnos. Pero luego, en el horario vespertino, ya más por la tarde, después de comer, tienen un espacio que llaman de co-curricular, es decir, de trabajo de aquellas competencias humanas. Relacionarse con otro, actitudes críticas, elementos de trabajo en grupo, la convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es posible concebir un sistema en el que la inteligencia artificial sustituya completamente al ser humano. O sí, dependiendo lo que hagamos los profesores y las profesoras y cómo entendamos nuestra función docente. Si la función docente está relacionada con dar información, Google lo hace mejor. Pero siempre podremos recurrir a los clásicos, a Paulo Freire, a María Montessori, muchas de cuyas ideas están en bastantes cosas de las que he dicho. Y al final, la educación es una cuestión de proyecto. No sabemos cómo será el futuro. Desconocemos realmente cómo será el futuro. Pero no podemos desconocer cómo queremos que sean los hombres y mujeres del futuro. Y para eso está la educación. Y los centros tienen que hacer su proyecto y a partir de ahí coger toda la riqueza de oferta de carácter informático, etcétera, etcétera, que van a tener a su disposición. Porque, como decía Séneca, para el que ignora el puerto al que se dirige, ningún viento le es propicio. Mil esker. Pues si tienen ganas todavía, pues... Ronda de preguntas. Estoy seguro de que estáis ansiosos por preguntar. Solo tenéis que levantar la mano y os paso el micro para que escuchemos todos. ¿Quién se anima el primero? Si no, me hago yo a mí mismo la pregunta, ¿eh? Ya sería excesivo. Solo por romper el hielo, quería preguntarle si es tan dinámico con sus alumnos como ha sido en esta bellísima charla. Yo ahora justo estoy ya jubilado, pero mira, yo empecé a trabajar en el año de las Riadas de Bilbao. Además a un centro que estaba en el Casco Viejo, que sigue estando en el Casco Viejo de Bilbao, que le afectó de manera sustantiva, ¿no? Aquello. Entonces, bueno, hubo que trabajar aquel año como pudimos. Eran alumnos de formación profesional, de la ley del 70. Eran lo que entre nosotros, y de manera un poco brutal, describíamos como el desagüe del sistema. Es decir, el primer curso del que yo fui tutor fue primero metal auto nocturno. Metal auto nocturno. De aquellos 22, 23 alumnos que yo tenía por la noche, que hubiesen elegido metal o auto, igual serían de aquellos 22, 2 o 3. El resto querían otros tipos de especialidades, pero se les dio lo que pudo. Y que hubiesen aprobado un curso, la mayoría, el último curso que habían aprobado era quinto de GB. Bien. Entonces, yo aprendí allí muchas de las cosas que he dicho ahora. Es decir, que tienes que adaptarte, quieras o no. Es decir, que el aprendizaje de tus alumnos está por encima de tu planificación. Que uno de los elementos claves para que aprendan es que no odien tu asignatura. Porque si odian la asignatura, no se podrán reconciliar nunca con esa asignatura. Yo era un letrerido, venía de la carrera de filología
Y yo lo que quería era enseñarles poesía, literatura, etcétera, etcétera. Pero me di cuenta que es que no sabían leer. Entonces, darle la literatura a aquellos alumnos, tal como estaba contemplada en el libro de texto, era contarles chascarrillos sobre el arcipreste de Ita. Chascarrillos sexuales, claro, que era lo que les interesaba a aquellos alumnos de 14, 15 años, ¿no? Lógicamente. Entonces, es decir, tienes que adaptarte y tienes que moverte. Esos alumnos necesitan otro tipo de enseñanza y otro tipo de aprendizaje. El cambio fundamental de cara al futuro es que realmente lo que tenemos que prestar atención no es a la enseñanza. Todos nuestros centros se llaman centros de enseñanza. Y yo estoy diciendo continuamente que tenemos que cambiarlos por centros de aprendizaje. Porque si nos fijamos en el aprendizaje como eje nuclear de toda nuestra labor docente, yo no me podré quedar tranquilo con que mis alumnos no aprendan. Yo he tenido muchos compañeros a lo largo de esto. Y ahí, bueno, pues si no quieren aprender, allá ellos. ¿Cómo que allá ellos? Si los tenemos encerrados obligatoriamente hasta los 16 años. A veces no sé cómo nos revelan. Porque hay de todo en la viña del Señor de la educación. Y hasta ahí puedo leer. Hola, bueno, muy amena la charla. Yo muchas veces me pregunto, con lo fácil que es copiar, ¿por qué no podemos copiar el método de Singapur o de los países nórdicos, que son los que mejor resultado dan en los informes de PISA, ¿no? En cuanto a la enseñanza y tal? ¿Se está haciendo algo de esto? Sí. Mi última frase, de alguna manera, quería responder a esa pregunta. Es decir, no sirve para nada copiar. Llevamos muchas décadas. Mira, en la profesión de educación yo siempre suelo decir que es la profesión más creyente de todas las profesiones del mundo. Porque siempre funcionamos con creo que. Creo que esto me funciona. Me han dicho que creo que esta dinámica y esta estrategia va bien, etc. Entonces, han pasado por los centros multitud de alternativas didácticas, de metodologías. Pero claro, la metodología es una cuestión de enseñanza. Pero claro, la metodología no es la que tiene que a la que tiene que adaptarse nuestro alumno. Por ejemplo, hacer proyectos en grupo, proyectos cooperativos, que están ahora muy en boga, iba a decir en moda, pero de moda, muy en boga, dentro de muchos centros en el País Vasco, ¿no? Y son muy interesantes, y hay experiencias y además resultados de investigaciones que nos indican que son proyectos que pueden tener un buen resultado. Pero para cooperar hay que saber cooperar. A cooperar no es una cuestión humana que se crea por naturaleza. Como trabajar en grupo. Durante muchos años, y ahora también, los alumnos entienden que trabajar en grupo, el elemento de unión es la grapa del trabajo. Claro, trabajar en grupo significa compartir, significa discutir, llegar a conclusiones, debatir sobre lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, copiar medidas instauradas en otros sitios no tiene sentido si no tenemos claro cuál es el barco que queremos. Es que tenemos que pensar primero qué queremos hacer con nuestros alumnos, cuál es el tipo de currículum que queremos ofrecer. Y a partir de ahí podremos coger partes de unos sitios y partes de otros, adaptándolas siempre. Entonces, copiar no sirve para nada. Es más, PISA empezó en el año 2000. En aquel momento no participaban la mayoría de los países asiáticos. No participaba China, no participaba Taiwán, no participaban. De tal manera que en las primeras ediciones los consejos que daba la OCDE era a favor de una educación comprensiva, una educación abierta. ¿Por qué? Porque el país con mejores resultados del mundo era Finlandia, que tiene una educación muy en este sentido, muy en sentido progresista, etcétera, etcétera, ¿no? Con pocos alumnos, atención muy directa a cada uno de los alumnos, con una formación del profesorado muy potente, etcétera, etcétera. Había lo que se llamaba turismo pedagógico a visitar Finlandia. Bien,
Finlandia es el país que desde 2000 al año 2022 más puntuación ha perdido en PISA. Es como si hubiese retrasado prácticamente 3 cursos su formación. ¿Qué significa? ¿Que PISA, que Finlandia es un mal sistema? No, les funciona. Es un país en el que sus alumnos y alumnas salen bien formados, con menos horas de clase que nosotros. Pero ¿cuáles son los países que sacan mejor puntuación ahora? Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Japón. ¿Cuál es el sistema que utilizan en la mayor parte de los casos? Un sistema muy estresante. Yo acabo de estar hace 2 semanas en Japón y nos contaba la guía de cómo tienen que hacer y el tiempo que dedican los alumnos, etcétera, etcétera, y era extenuante. Igual no hace falta sacar tan buenos resultados, pero hacer personas también más felices. ¿Entiendes? Por eso digo, depende de lo que quieras en el sistema educativo. Copiar directamente a Singapur o Japón, que dedican unas extenuantes jornadas de formación, con formación en el centro y actividades extraescolares posterior que les lleva hasta altas horas de la noche, pues igual no es lo más pertinente. Igual no es lo que queremos. Por eso yo siempre digo, lo importante es definir qué queremos para nuestra educación. ¿Cuál es el tipo de persona que queremos ayudar a construir con la educación? ¿Con qué tipo de valores? ¿Con qué tipo de competencias? Y a partir de ahí, aprovecharnos de unas cosas y de otras. Y luego ya, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, nos va a dar un apoyo suplementario importante. Pero, si previamente no tenemos en mente cuál es nuestro modelo, lo más fácil es que caigamos en mano de una gran empresa que nos lo va a dar todo hecho. Pero a partir de ahí somos sus súbditos. Muchas gracias por la exposición que nos has dado antes. Y quería preguntarte, ¿cómo se consigue mejorar el autoaprendizaje? Siendo ese autoaprendizaje algo divertido, algo que pueda disfrutar tanto el alumno como el profesor, ¿no? Y cómo te debería ser ese autoaprendizaje, a mi modo de ver, continuo, porque yo, por lo menos en lo que yo he aprendido en la carrera, se queda obsoleto todo. Claro, si hablas de autoaprendizaje, en principio no necesitas a nadie, porque es un autoaprendizaje, lo haces tú solo. Muchas de las aprendizajes que adquieren nuestros hijos y nuestros nietos en estos momentos lo hacen de manera autónoma porque les gusta un tema determinado, van a Internet, van a YouTube, van a Instagram, están conectados con tales personas que les ayudan en este tema, etcétera, etcétera, ¿no? Ese aprendizaje está relacionado fundamentalmente con las cuestiones que te interesan. Es decir, si no hay interés, si no hay motivación, normalmente es muy difícil que te acerque a alguien. Te puede alguien ayudar a que crezca tu motivación a determinados aspectos, pero es muy difícil si tú no tienes esa motivación, sin motivación. El problema es que hemos interpretado que seguimos funcionando con el criterio de que la letra con sangre entra. Y yo no conozco ningún tipo de investigación que me diga a mayor sangre, mayor aprendizaje. Pero seguimos con eso. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en los currículums actuales, en los currículums que tenemos en el País Vasco, también a nivel estatal y a nivel internacional en muchos sitios, se habla mucho del aspecto motivacional, ¿no? Y ya lo decía Platón cuando enseñaba a sus alumnos de manera peripatética a través de sus sitios, ¿no? Es decir, es que a través del diálogo, a través de la relación cercana, es como se aprende, pero se aprende con motivación. Y el interés puede surgir de muchas maneras. Pero, ¿qué quiere decir con esto? No hay una única manera, no hay una única manera. Un profesor normalmente, al menos por mi experiencia, disfrutas si ves que tus alumnos aprenden. Porque no hay, en general, no hay cosa que un profesor más ame que sea su asignatura, en general. Hay algunos que no lo aman su asignatura, pero en general no hay algo que esto. Y el ejemplo mayor es cuando tenemos que hacer los currículos. Normalmente juntamos a grupos de trabajo de personas especialistas en cada una de las materias.
y yo he estado dirigiendo en varias ocasiones estos grupos, la mayor batalla con la que yo me he enfrentado en mi vida es convencer a un grupo de profesores y profesoras que está construyendo el currículum de biología que hay determinados contenidos que hay que quitar. Antes me rajo las venas y me hago un lazo. Muchas veces hemos dicho, hombre, sería conveniente construir el currículo con gente que es especialista, pero luego pasar por el resto de las áreas, para que vayamos quitando. ¿Sí? De hecho, lo he pasado un poco más rápido. Uno de los profesores que más veces ha participado como coordinador en el área de matemáticas es de la Universidad del País Vasco, y en su entrevista, en la entrevista que le hice, decía, la mitad de los contenidos de matemáticas sobran, pero nadie se atreve a quitarlos. Entonces seguimos, ¿no? Entonces, para el profesor, generalmente, es que tus alumnos aprendan, ¿no? Pero el problema es que el hecho educativo es un hecho que depende de muchos elementos. Había un amigo que en el tiempo de la reforma de los años 90 venía mucho por el País Vasco, Antoni Zabala, que siempre comenzaba sus clases preguntando a la gente, ¿cuál creen que es el elemento más influyente en la educación? ¿Cuál creen? Se lo pregunto. ¿Cuál es el elemento más importante? ¿El interés? ¿La curiosidad? ¿La pasión del maestro? Él decía, ninguno de esos. Había gente que decía, la evaluación es el elemento clave, porque eso es lo que marca, el tener un currículum, etcétera, etcétera. No, la palabra más importante en educación es depende. Es decir, todo profesor hemos tenido la experiencia de prepararte una clase para el mismo nivel, ¿eh? Tú preparas una clase, vas a primera hora, la clase te sale magnífica, sales muy satisfecho, los alumnos crees que han aprendido, etcétera, etcétera. Vas a la siguiente del mismo nivel y no te sale nada. Depende de lo que hayan tenido antes, se haya pasado antes, de lo que tengan después, de elementos que tengan de presión que tú desconozcas y que por lo tanto están influyendo en la dinámica educativa de ese aula, depende. Entonces, la presión docente es una de las profesiones más inseguras, es de las más inseguras. De hecho, daos cuenta que en educación primaria, aunque ahora por suerte están cambiando las cosas, en educación primaria la mayor parte de la gente que se presenta a magisterio, una parte importante de los que se presentaban a magisterio, no era la primera opción profesional que querían. No querían. Y los profesores de secundaria hemos hecho la carrera, igual a veces pensando en enseñar, pero hemos hecho la carrera porque nos gusta esa carrera, nos gusta la física, nos gusta la química, nos gusta la lengua y literatura, nos gusta, etcétera, etcétera. Y luego hemos tenido que enseñar. Pero los profesores, sobre todo de secundaria, y esto está investigado, los profesores de secundaria somos nuestra generación, los que hemos estudiado incluso antes de la EGB. Somos el fruto exitoso de un sistema perverso, un sistema que echaba a la calle a la mayor parte de los alumnos. De los alumnos que empezaban en educación primaria, en aquella educación primaria, llegaban al BUP el 50%, es decir, el otro 50% desaparecía. Y de primero de BUP a COU llegaban el 50%. Conclusión, sostenía el sistema el 25%. Entonces, claro, hay algunos profesores que dicen, ay, en aquellas épocas en las que no se cometían errores ortográficos, claro, ahora tengo aquí a todos los zopencos, etcétera, etcétera. Claro, desde el punto de vista profesional es un problema, porque no tengo alumnos de todo tipo y calibre, pero desde el punto de vista social, haber conseguido un avance tan significativo como que toda la población esté en el sistema educativo, es un avance inconmensurable, ¿no? Pero nosotros, como buenos alumnos de un sistema perverso en el sentido de que eran exámenes y tira para adelante, y quien no tenía buena memoria, pues no aprobaba y se iba quedando por el camino. A nosotros aquello no funcionó.
Y lo primero que haces cuando llegas a la docencia es repetir aquello que te has funcionado. Entonces, por eso el cambio está resultando o ha resultado más fácil en educación primaria o en educación infantil, pero no en educación secundaria. Es decir, es que yo he sido del grupo de los buenos. Yo, personalmente, era buen estudiante. Entonces, a mí aquel sistema me funcionó, pero fui perdiendo por el camino a cantidad de compañeros. Y no eran unos topencos, simplemente eran alumnos que no se adaptaban a un sistema que era perverso, ¿no? Entonces, eso de cuál es el método que sirve para un alumno y que sea esto, es que depende de los intereses que tenga ese alumno, de lo que haya pasado. Recuerdo una entrevista que hice, aquí en el País Vasco tenemos una medida para alumnos a los que supuestamente ya se les han aplicado todas las medidas posibles de tratamiento de la diversidad, de tratamiento de las dificultades de aprendizaje, y entonces les mandamos a una cosa que se llama educación complementaria. Y son alumnos que no tienen todavía los 16 años, que los sacamos literalmente del centro del instituto y los llevamos a otro sitio, ¿no? Bien, en esos otros sitios son alumnos los más disruptivos, los que más retraso llevan, los que más problemas provocan, etcétera, etcétera. Entonces, hay instituciones que se dedican a trabajar con esos alumnos. Allí, por ejemplo, yo conozco mucho en Bilbao la Fundación Peñascal, ¿no? Sé que no recuerdo ahora aquí en Vitoria, pero sé que hay también aquí centros. Bien. Entonces, cuando hacen, ¿qué 3 instrumentos utilizan estos centros para intentar reconciliar a los alumnos con la educación? 3 elementos, entre comillas, revolucionarios. Primero, motivarles. Por ejemplo, durante un tiempo, casi hagan lo que hagan, tienen buen resultado. ¿Sí? Es decir, que se olviden que ellos son los malos, que el resultado es el resultado de una tarea que hacemos entre todos. Por lo tanto, primero, que tengan reconciliarles con la educación. Esa rabia que tienen acumulada durante tanto tiempo, que unas veces se la echan la culpa a ellos y otras veces echan la culpa al sistema, se vaya matizando, ¿no? Porque si no pierdes esa rabia, entonces ahí es una labor importante de tutoría. Segundo elemento, la tutoría, la relación personal. Y tercero, que lo que vayas haciendo, coged el teléfono, que lo que vayan haciendo tenga un resultado. Que le vean, ah, no, si soy yo. Bueno, ya lo dejamos que ahí está. Sí, terminamos ya. Entonces, sí, en ese caso son elementos que conocemos que funcionan, pero que hay que querer utilizarlos, aplicarlos en tu práctica docente. Sí. Sí. Prometo no extenderme. Bueno, yo creo que es un problema tan complejo que no hay ni preguntas ni respuestas muy breves. Yo uniría lo que tú decías de que depende, porque creo que el ritmo y los desafíos que has planteado vienen sobre todo del mundo tecnológico. Y es normal que los países asiáticos lo han copiado, pero efectivamente no es para copiar el tipo de persona que están creando. Por ejemplo, fijar objetivos. Si el objetivo es la economía, pues efectivamente es más productivo crear personas en serie. Pero eso es un camino que no tiene salida, porque somos humanos de momento, mientras no haya transhumanos. Es decir, la capacidad humana, por ejemplo, de aprender o de ritmo o leer, una máquina ya me lo hace hoy mucho mejor que yo. Luego, lo humano no está ahí. Entonces, yo creo que hay que poner primeramente hincapié en los objetivos y, por tanto, no tanto en la tecnología, sino en las humanidades, el objetivo que tú decías. Por ejemplo, el que se enseña a una persona, a un infante, a que sea responsable, a ser libre, se aprende obedeciendo y dedica tiempo. Y eso no se puede informatizar, es decir, la educación no se puede hacer algoritmo, porque lo que tú decías depende. Un algoritmo sí, y entonces la información vía telemática se puede hacer, pero en aquello que se puede reproducir. Pero lo auténticamente humano no se puede hacer así.
Por tanto, yo creo que estamos en un momento clave en donde nos dominan las tecnológicas, además privadas. Yo creo que eso, evidentemente, tiene correlato económico y, por tanto, pero y otro punto que es para mí fundamental, la labor del profesor hoy día es muy complicado. Tan complicado que ya las familias han desistido y te mandan a la escuela, ¿no? Claro. Es decir, esa que tú decías, personalizar, lo puede hacer un tutorial informático a un nivel. Pero eso sería como los antiguos. Tengo mi tutor personal el que me da clase a mí. Entonces, el crear personas a toda la ciudadanía, no solamente a los electos. El sistema perverso en lo que nos hemos educado es porque en la universidad se necesitaba un 20%, nada más. El resto, mano de obra. El único, estoy de acuerdo. Es un problema muy complicado. Nos conocemos con Agustín hace décadas. Estoy completamente de acuerdo. Creo que es difícil rebatirlo. No, tampoco había ninguna intención. Pero el único problema que yo me encuentro con este tema es cierto que en el centro hay que trabajar todos esos competencias blandas que se llaman, ¿no? Ahora, el tener en cuenta al prójimo, el ser capaz de prestar ayuda a otra persona, el tener una actitud pacífica ante los conflictos, etcétera, 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 aparte de trabajar en grupo, etcétera. Bien. El problema es que a eso hay que dedicarle tiempo y nos aprende, como dices tú, nos aprende de manera inmediata. Eso exige tiempo, ¿no? Más todos los problemas que la sociedad nos va lanzando. Los problemas de tráfico, es decir, damos clases de tráfico. Hasta, y es necesario hacerlo, los problemas relacionados con la regla en las mujeres, ¿no? EVAX envía material a los centros para que se apliquen a través de unidades didácticas. Entonces, tenemos que pensar qué queremos hacer con la educación, porque al mismo tiempo hay que trabajar determinados aprendizajes de carácter disciplinar, con la metodología que consideremos pertinente, pero hay que trabajar matemáticas. Es decir, un centro docente no es un centro de Boy Scouts. Entonces, ¿cómo compatibilizamos todo eso? Vale. En algunos sitios lo están haciendo reduciendo el currículum de tal manera que garanticemos lo básico y dediquemos tiempo a esos otros elementos que estamos viendo y percibiendo además en el comportamiento social que son imprescindibles, sin saber si al trabajarlo en el centro lo estamos consiguiendo los resultados. ¿Tú crees que no hemos trabajado durante muchos años, décadas, todo el tema de la coeducación en el centro? Y estamos viendo comportamientos en estos momentos por parte de hombres jóvenes, como diría el otro, blancos, que no tienen un comportamiento adecuado a las enseñanzas que han recibido en los centros. Entonces, el problema es decidir para qué queremos la educación. Porque el tiempo es 100, no es 150, no se puede seguir ampliando el número de horas, ni la escolarización de los alumnos se puede... podemos hacer obligatorio hasta los 18, pero no mucho más allá, a pesar de que los alumnos vascos tienen 19 años de trayectoria educativa, es uno de los países con mayor permanencia en los centros, pero aún así, claro, para todo no da. Entonces, todos los problemas sociales, más todas esas competencias que llamamos blandas, que son necesarias, son las que además te piden las empresas, más todos los conocimientos ligados a las diferentes disciplinas y materias, no da. Entonces, Sí, ¿se oye? Sí, el Aitá Barandiarán, que nació en 1891 más o menos, decía en una entrevista que él hubiese sido más feliz si hubiese podido estudiar en su lengua. Le obligaron a estudiar en castellano. Que hubiese sido más feliz y hubiese aprendido más. Bajo el franquismo, los llamados movimientos renovadores, entre comillas, decían que era una tortura que niños catalanes o catalanoparlantes o vascoparlantes fuesen obligados a estudiar en español, y tenían razón. Ahora tenemos prácticamente en el País Vasco y en Cataluña una inmersión obligatoria. ¿Está basada esa inmersión obligatoria, y es mi pregunta, en algún estudio psicopedagógico, algún pedagogo importante hay? Me abres un melón. No, es que hablamos del aburrimiento en los centros, que ha existido siempre.
tengo mi opinión y la he dicho en muchos sitios y No, todo yo esto, no la conozco. pero es que si abrimos ese melón no nos vamos esta noche. Ya lo siento. Igual tú lo quieres, pero yo creo que el resto de las personas, por su bienestar... Vale, mil esker. Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko, Francisco. Eskerrik asko zeuei guztioi ere. Recordad que el ciclo continúa el día 27 con el colectivo Femias y un tema que también está muy en boga, la inteligencia artificial y sus sesgos de género a través del arte. Así que no dejéis de venir porque va a ser también otro encuentro muy interesante. Eskerrik asko.